Bienvenidos a Relatos Argentinos de Paul Grousac, una obra que captura la esencia de la cultura, historia y tradiciones de Argentina, a través de relatos que revelan las complejidades de su identidad. Grousac, con su estilo único y su profunda reflexión, nos transporta a un mundo de paisajes, personajes y costumbres que definen a este país. En este audiolibro, les invitamos a acompañarnos en un recorrido literario a través de la riqueza cultural argentina, donde cada relato es una ventana abierta a su historia. A lo largo de 13 capítulos, exploraremos diversos relatos que combinan la sensibilidad de Grousac con su mirada crítica sobre la sociedad y su tiempo. Así que, sin más, adentrémonos juntos en este fascinante viaje literario por relatos argentinos. Capítulo 1. El Sombra. El Sombra era un hombre enigmático, cuya presencia despertaba susurros entre los habitantes de la pequeña localidad argentina en la que vivía. Nadie sabía mucho de él, pero su nombre bastaba para que todos se conocieran entre sí y se cruzaran miradas cargadas de misterio. En su caminar solitario por las calles del pueblo, siempre se le veía envuelto en una capa oscura, que lo hacía aún más imponente y desconcertante. Había algo inquebrantable en su figura, algo que lo hacía diferente, ajeno a la gente común. No era solo su ropa ni su rostro siempre serio y misterioso, sino algo más profundo. Era la sombra que dejaba atrás al caminar, como si él mismo estuviera condenado a cargar con una oscuridad interior, invisible pero poderosa. Sus ojos, siempre ocultos, eran lo único que de verdad traía consigo el peso de un pasado lejano, uno que parecía estar atado a las raíces mismas de la tierra que pisaba. Los habitantes del pueblo solían comentar en los cafés, en las plazas, o mientras trabajaban en sus chacras, sobre el hombre de la capa oscura. Decían que su sombra era la de alguien que había perdido algo importante, algo que jamás podría recuperar. Algunos decían que era un hombre solitario por elección, que no tenía familia ni amigos, que se refugiaba en su sombra como si fuera la única compañía que le quedaba. Otros, sin embargo, creían que su sombra era un reflejo de su alma atormentada, un alma que había sido marcada por la tragedia. La gente más curiosa, aquellos que se atrevían a acercarse, decían que cuando el sombra hablaba, lo hacía con una voz grave, casi como si el eco de sus palabras estuviera impregnado en el aire, dejando una huella duradera. Sin embargo, nunca hablaba mucho. Sus conversaciones eran siempre cortas, limitadas a lo esencial, como si no quisiera compartir nada de sí mismo. ¿Por qué alguien tan hermético vivía entre ellos? ¿Qué lo hacía tan diferente de los demás? Un día, un joven del pueblo, intrigado por los rumores que giraban sobre el sombra, decidió seguirlo. Se escondió entre las sombras del atardecer, observando a distancia. El sombra, como siempre, caminaba solo, sus pasos firmes y decididos. El joven lo siguió por varias calles hasta llegar a una vieja casa al final del pueblo, una casa que estaba envuelta en una niebla espesa, como si el mismo tiempo se hubiera detenido en ese lugar. El sombra entró sin mirar atrás, dejando tras de sí una huella de silencio. El joven, al ver la puerta cerrarse, se acercó cautelosamente. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo veía, y luego se acercó a la ventana de la casa. A través de ella, alcanzó a ver una figura sentada en una mesa, con la cabeza baja, como si estuviera sumida en la reflexión. No había movimiento, solo una presencia fija e inquebrantable. El joven, con el corazón latiendo acelerado, regresó a su casa esa noche con más preguntas que respuestas. ¿Quién era el sombra? ¿Qué lo había llevado a vivir de esta manera tan solitaria, apartado de la vida del pueblo? ¿Por qué su sombra parecía arrastrar consigo una carga tan pesada? Nadie tenía las respuestas, y lo más extraño de todo es que, cuanto más se intentaba descubrir, más misterioso parecía volverse. Lo que el sombra representaba para aquellos que lo observaban era un reflejo de algo mucho más profundo. Era un espejo de la soledad humana, un símbolo de aquellas partes de nosotros mismos que tratamos de ocultar. Una sombra que, más que la oscuridad que proyecta, esconde nuestras luchas internas, nuestras dudas, y las huellas que dejan las decisiones que tomamos. El sombra, con su presencia enigmática, parecía encarnar la idea de que las sombras no solo están en lo que vemos, sino también en lo que sentimos y en lo que callamos. Nadie sabía qué pesaba sobre él, pero todos lo sentían. El misterio que lo rodeaba se convirtió en un tema recurrente de conversación, pero al mismo tiempo, nadie se atrevía a acercarse demasiado. En ese pueblo, las sombras no solo pertenecían al atardecer. Algunas se quedaban con uno, se aferraban al alma,
marcando la vida de quienes las llevaban. Y en el caso del sombra, su carga parecía mucho más que una simple sombra. Era un reflejo del alma, una historia que solo él podía conocer y que, tal vez, nunca compartiría. Capítulo 2. La muestra. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un dorado cálido, cuando el pueblo se preparaba para uno de los eventos más esperados del año, la muestra de la cosecha. Era una celebración del trabajo duro, de las manos que cuidaban la tierra y que traían al mercado los frutos que alimentaban a toda la comunidad. En las plazas y calles del pueblo, se montaban puestos que exhibían con orgullo lo mejor de lo que había dado la tierra en la temporada. Hortalizas, frutas, cereales y, por supuesto, los mejores cortes de carne. Cada año, la muestra se volvía un espacio de encuentro, un lugar donde las rivalidades y las diferencias quedaban atrás, al menos por un día. Era un evento que reunía a todas las familias, a los trabajadores de la tierra, los comerciantes y también a los curiosos de las ciudades cercanas. Pero este año, algo en el ambiente parecía diferente. Algo que nadie podría nombrar con certeza, pero que todos sentían. La gente del pueblo se acercaba ansiosa a las mesas para admirar las mejores muestras de la cosecha. En el centro de la plaza, un gran cartel anunciaba, la muestra de la cosecha 1885. Los productores competían no solo por los premios, sino también por el reconocimiento de los demás. La fama de la buena cosecha traía consigo prestigio y, a veces, la posibilidad de nuevas oportunidades. En medio de la multitud, un hombre conocido por todos, don Anselmo, el más respetado de los productores, caminaba orgulloso entre los puestos. Su cosecha de cebada era famosa en toda la región, y su presencia siempre generaba susurros de admiración. Nadie dudaba de que él ganaría, como siempre, el primer premio. Su familia había trabajado la tierra por generaciones, y su habilidad para producir los mejores cultivos era casi legendaria. Sin embargo, este año, algo extraño sucedió. Entre los puestos de hortalizas y cereales, una nueva muestra apareció, acompañada de una pequeña etiqueta que decía, los nuevos cultivos de Gabriel Vega. La mesa estaba llena de un tipo de cebada que no se había visto antes, un grano más grande, de color dorado intenso, que destacaba por encima de los demás. Aunque no era la cebada tradicional que todos conocían, tenía un atractivo singular, casi hipnótico. Gabriel Vega, un joven recién llegado al pueblo, observaba con tranquilidad cómo los curiosos se acercaban a su puesto. La mirada de muchos era desconfiada, pero también había cierto interés, una curiosidad por algo nuevo, por algo diferente. Había algo en el aire que invitaba a descubrir nuevas posibilidades, y la presencia de Vega era el símbolo de ese cambio. El contraste entre don Anselmo y Gabriel Vega no era solo generacional, sino también de enfoque. Don Anselmo representaba la tradición, la experiencia acumulada de los años, mientras que Gabriel era el innovador, el hombre del futuro que se atrevía a desafiar el orden establecido. Entre ellos, se tejía una lucha silenciosa por demostrar quién tenía la razón, quién tenía el poder real sobre la tierra. El día avanzaba, y la gente comenzaba a hablar más de Gabriel Vega y su peculiar cebada que de los productos de don Anselmo. Un murmullo recorrió la plaza. ¿Y si este joven tiene razón? ¿Y si su cebada es más resistente y productiva que la nuestra? Los rostros de los habitantes del pueblo, generalmente reservados y tradicionales, mostraban señales de duda. Don Anselmo, al notar la atención que Gabriel estaba recibiendo, decidió intervenir. Se acercó con su paso firme, acompañado de su mirada severa, a la mesa donde el joven Vega estaba presentando su muestra. Con una sonrisa que no era exactamente amigable, le ofreció un apretón de manos. «Es interesante lo que has traído, joven», dijo don Anselmo, pero en su tono había algo de desdén disfrazado de cortesía. Sin embargo, no es la cebada que conocemos. A veces, lo nuevo no siempre es lo mejor. La experiencia y la tradición nos han dado buenos frutos. Este tipo de cosas, bueno, solo el tiempo lo dirá. Gabriel Vega no pareció impresionado. Sonrió con calma, sin responder de inmediato. Sabía que estaba ante un hombre que representaba el pasado, el peso de las costumbres arraigadas, pero también sabía que el cambio nunca es fácil. Lo entiendo, don Anselmo. Pero creo que la tierra siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. Tal vez esta cebada no sea la más conocida, pero sus propiedades son únicas. El futuro no se construye solo con lo que ya sabemos, sino con lo que estamos dispuestos a aprender. Las palabras de Gabriel resonaron en el aire,
y por un momento, la gente que los rodeaba se quedó en silencio. Algunos parecían intrigados, otros desconfiados, pero todos se sentían atraídos por esa idea de innovación que Gabriel traía consigo. Sin embargo, no todos estaban listos para abandonar la tradición. Al final del día, el premio de la muestra fue entregado, y, como se esperaba, don Anselmo recibió el primer lugar por su famosa cebada. Pero algo había cambiado en el aire. Había una semilla de duda que había germinado en los corazones de muchos, un cuestionamiento sobre el futuro y el lugar de la tradición frente a la modernidad. Gabriel Vega se retiró tranquilo, pero con una leve sonrisa en el rostro. Sabía que había dado un paso importante, uno que, aunque no le había otorgado el reconocimiento inmediato, había dejado una huella que, con el tiempo, crecería. Mientras caminaba de regreso a su casa, pensaba en los próximos años, en cómo la tierra, siempre fiel, recibiría las semillas que él había sembrado. Capítulo 3. El río. El río era, para el pueblo, mucho más que un simple curso de agua. En su cauce se entrelazaban historias, leyendas, y hasta destinos de aquellos que vivían a su orilla. Sus aguas, que atravesaban la vasta llanura, eran testigos de las vidas de los hombres, las mujeres y los niños que se acercaban a ellas tanto para bañarse como para encontrar algo de paz. Aquella tarde, mientras el sol se desvanecía en el horizonte, un joven llamado Esteban se encontraba junto al río, observando su corriente tranquila y sin prisa. A menudo, cuando se sentía abrumado por las responsabilidades de la vida diaria, venía a este lugar, en busca de un respiro, de un momento en que su alma pudiera calmarse. El río, con su incesante flujo, parecía tener una sabiduría antigua, una calma que Esteban no lograba encontrar en los tumultos de su mente. La vida en el pueblo era sencilla, pero las tensiones no estaban ausentes. Muchos de los habitantes se dividían entre aquellos que apoyaban el desarrollo de nuevas tierras y el avance de la modernidad, y aquellos que querían mantener las viejas costumbres intactas, protegiendo lo tradicional. Esteban, por su parte, nunca se sintió completamente parte de ningún grupo, pero la presencia del río le ofrecía la oportunidad de reflexionar sobre su lugar en ese mundo. Un día, mientras caminaba junto al agua, escuchó el sonido de pasos acercándose. Volvió la mirada y vio a un hombre alto, de rostro curtido por el sol, que caminaba en su dirección. Era Juan, un viejo conocido, con quien compartía algunas tardes de conversación junto al río. Juan, a diferencia de Esteban, era un hombre práctico, decidido, que había vivido siempre de la tierra. No le gustaba mucho hablar de sentimientos o de lo abstracto. Su vida era el trabajo duro, la lucha diaria por sobrevivir. Esteban, saludó Juan, con un tono que mostraba respeto, pero también un toque de desafío en su voz. Te he estado buscando. Hay algo que debes saber. El río, aunque parezca inofensivo, guarda secretos. No todo es tan tranquilo como parece. Esteban lo miró con curiosidad. El río nunca le había transmitido nada más que serenidad. La corriente que se deslizaba entre las piedras le hablaba de paciencia, de la lentitud con que se mueven las cosas que valen la pena. Pero Juan tenía una mirada inquietante. ¿Secretos?, preguntó Esteban, intrigado. El río no tiene secretos, Juan. Es solo agua que sigue su curso. Juan frunció el ceño y se sentó cerca de la orilla, mirando al agua con una expresión que denotaba preocupación. La gente que vive aquí, en las orillas del río, ha aprendido a temerlo. Hay quienes dicen que el río toma más de lo que da. Y no solo en términos de agua, sino de vidas. Nadie sabe por qué, pero hay algo en su corriente que arrastra lo que más amamos. Esteban se quedó en silencio, observando las aguas, como si pudiera encontrar algo en ellas que no había visto antes. La corriente fluía con calma, pero las palabras de Juan se quedaron dando vueltas en su mente. ¿Podría el río realmente ser tan peligroso como decía? ¿Qué secretos guardaba en su profundo cauce? La gente del pueblo habla de aquellos que han desaparecido en sus aguas, continuó Juan, mirando fijamente el horizonte. No fueron muchos, pero sus historias siempre se cuentan de forma baja, como si temieran mencionar el nombre del río. Nadie ha encontrado sus cuerpos, pero se dice que el río los toma, los absorbe, y nadie los ve jamás. Esteban no sabía qué pensar. Había oído historias de desapariciones en el río, pero siempre las había considerado meras leyendas, cuentos que los viejos del pueblo contaban para asustar a los niños. Pero ahora, las palabras de Juan lo hacían dudar. La atmósfera se volvía densa,
como si el mismo río respirara con una fuerza oscura que solo algunos podían percibir. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Esteban, mirando a su amigo con una mezcla de desconcierto y cautela. Juan se levantó y, sin mirar a Esteban, apuntó hacia el centro del río. Hay una isla en medio del río. No es visible desde la orilla, pero está allí. Nadie va, porque se dice que quien lo hace desaparece. Pero yo creo que hay algo más. Algo que hay que entender. Mañana, al amanecer, iré allí. Y tú, Esteban, serás el primero en saber si el río guarda realmente algún secreto. Esteban se sintió incómodo con la idea. Las palabras de Juan parecían llenas de desesperación, como si estuviera buscando una verdad que no deseaba encontrar. Sin embargo, la curiosidad pudo más que su prudencia. ¿Estás seguro de lo que dices?, preguntó, finalmente. Juan asintió, y aunque sus ojos reflejaban duda, su voz era firme. Lo estoy. Mañana sabremos si el río es solo agua o si tiene algo más. Algo que tal vez nunca podremos entender. A la mañana siguiente, mientras la niebla se alzaba sobre el río, Esteban se unió a Juan en el bote que lo llevaría a la misteriosa isla. A lo lejos, la corriente del río parecía más fuerte, más turbulenta, como si anticipara lo que estaba por suceder. El río, que hasta ese momento había sido solo un espejo tranquilo del cielo y la tierra, se convertía ahora en un enigma del que todos en el pueblo hablaban, pero al que pocos se atrevían a acercarse. Esteban no sabía si estaba preparado para enfrentar lo que estaba por descubrir, pero una extraña sensación lo impulsaba a continuar. El viaje en bote fue silencioso, y cada remo que Juan metía en el agua parecía hacer que el río rugiera un poco más fuerte. El misterio se acercaba. Capítulo 4. La isla del río. El bote avanzaba con lentitud, balanceándose suavemente en la corriente del río. La niebla que cubría el agua, densa y misteriosa, parecía querer envolverlos por completo. Esteban sentía que cada remada de Juan resonaba en su pecho como si estuvieran acercándose a algo mucho más grande de lo que imaginaban. El río, que tantas veces había sido su amigo, ahora parecía más inquietante, como si al mirarlo de cerca pudiera ver que algo se ocultaba en sus profundidades. La isla, según Juan, se encontraba en una zona recóndita del río, un lugar al que nunca se había acercado nadie del pueblo. Esteban nunca había escuchado hablar de ella, y cuando preguntó a los más viejos del lugar, todos respondían con la misma evasiva mirada, como si el asunto estuviera vedado por alguna razón que no se podía explicar. A medida que se acercaban a la isla, la niebla se fue disipando lentamente, revelando una pequeña porción de tierra cubierta de vegetación espesa y árboles altos que se inclinaban hacia el agua. Había algo en el aire que no se podía ignorar, una especie de quietud, como si todo estuviera en espera. La isla no tenía las características de un lugar común, no se sentía acogedora ni natural. En su atmósfera había algo sombrío, casi sobrenatural. Juan, que hasta entonces había estado remando en silencio, detuvo el bote a pocos metros de la orilla. Esteban, con la respiración entrecortada, miró a su amigo con una mezcla de incertidumbre y temor. «Este es el lugar», dijo Juan, señalando hacia la isla con una mano que temblaba ligeramente. Su voz era baja, casi reverente. Esteban no podía evitar sentirse incómodo. Todo lo que sabía sobre este río, que había sido parte de su vida desde su niñez, parecía desmoronarse en ese instante. ¿Qué secretos guardaba realmente este lugar? ¿Por qué nunca nadie se había acercado a la isla? Antes de que pudiera preguntarle más a Juan, ambos comenzaron a subir a la orilla. El terreno era irregular y cubierto de hierba alta que apenas dejaba ver el suelo. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía aún más densa. El aire era pesado, y el silencio absoluto, interrumpido solo por el sonido de sus pasos y el crujir de las ramas bajo su peso, creaba una sensación de tensión palpable. De repente, Juan se detuvo en seco, haciendo que Esteban también se quedara inmóvil. Había algo extraño ante ellos, un árbol antiguo, de tronco retorcido y raíces que sobresalían del suelo como dedos petrificados, se alzaba en el centro de la isla. Las ramas del árbol se extendían hacia el cielo, pero lo que realmente llamaba la atención era lo que colgaba de ellas. Una serie de viejas cintas de tela, de colores desvaídos, que se movían suavemente con el viento. Parecían haber estado allí durante años, aunque nadie las había colocado. «¿Qué son esas cintas?», preguntó Esteban, señalando el árbol. Su voz temblaba un poco. Juan se acercó al árbol,
con una mirada que denotaba cierto temor, comenzó a hablar. Hace años, alguien vino a este lugar. Un hombre de la ciudad. Dijo que había oído historias sobre este árbol y su extraño poder. Nadie le creyó. Decía que el río no era solo un curso de agua, sino que tenía algo más, algo que no podía ser explicado con palabras. Y colocó estas cintas, como una ofrenda, para calmar el espíritu del río. Desde ese día, nadie ha vuelto a acercarse aquí. Esteban miró las cintas, ahora comprendiendo que no estaban allí por casualidad. Algo en su intuición le decía que la presencia de este árbol era mucho más significativa de lo que parecía. Miró a su alrededor y, por primera vez, se sintió observado. Como si la isla misma tuviera ojos, aunque no pudiera verlos. Juan, al notar el miedo en el rostro de su amigo, intentó restarle importancia al asunto, pero su voz no tenía la misma firmeza de antes. «Vamos, Esteban», dijo. «No hay nada que temer. Este árbol, estas cintas, son solo supersticiones. El río es solo agua, después de todo». Pero Esteban no podía dejar de sentir una presión extraña en su pecho. Algo lo estaba atrayendo hacia el centro de la isla, algo que lo hacía sentirse irremediablemente ligado a este lugar, como si hubiera algo allí que esperaba ser descubierto. Fue entonces cuando escucharon un ruido. Un susurro bajo, como el crujir de las hojas secas, o tal vez una voz. Ambos hombres se giraron rápidamente, pero no había nadie. Solo el silencio. El viento comenzó a levantar la niebla una vez más, y la atmósfera se volvió más opresiva, como si el aire mismo estuviera saturado de presencias invisibles. Esteban sintió una presión creciente en su cabeza, como si un peso invisible estuviera tratando de aplastarlo. La isla, el río, todo comenzó a parecerle extraño, distante, casi irreal. Sin decir una palabra, Juan comenzó a caminar de regreso al bote, tirando de Esteban para que lo siguiera. «Tenemos que irnos», murmuró Juan, la ansiedad evidente en su voz. Ambos subieron al bote rápidamente, y Juan empezó a remar hacia el otro lado del río. El viento soplaba con más fuerza ahora, como si intentara impedir su salida, pero el bote avanzaba con determinación. A medida que se alejaban de la isla, la niebla se dispersó, y el sonido del río volvió a parecer más tranquilo, más familiar. Esteban miraba hacia atrás, observando la isla que quedaba atrás, y algo en su interior le decía que lo que acababan de vivir no era el final de la historia. Sabía que había algo más allí, algo que no podían comprender por completo en ese momento. El río, como siempre, continuaba su curso, pero para Esteban, había cambiado para siempre. Algo en sus aguas había despertado, y el misterio de la isla seguiría acechando en su mente, como una sombra que nunca se disiparía. Capítulo 5. La oscura revelación. El río continuaba fluyendo tranquilamente, pero para Esteban, cada corriente parecía susurrarle secretos que no quería escuchar. El regreso al pueblo fue silencioso. Ninguno de los dos hombres dijo una palabra durante el trayecto de vuelta. El sol ya se había ocultado, y la oscuridad comenzaba a envolver la orilla. Sin embargo, el aire parecía estar cargado de una extraña electricidad, como si algo en el ambiente estuviera a punto de romperse. Esteban, aunque había intentado racionalizar lo sucedido, no podía sacarse de la cabeza la imagen del árbol y las cintas. Sentía que había algo en ellas que debía entender, pero las palabras de Juan seguían resonando en su mente. Son solo supersticiones. ¿Era posible que todo lo que habían visto esa tarde fuera solo una ilusión o una mera coincidencia? ¿O el río realmente guardaba algo más profundo, algo más oscuro? Una vez llegaron al pueblo, el ambiente no era el mismo. Había algo en el aire, algo sutil pero inquietante. Los pocos habitantes que aún se encontraban fuera de sus casas no miraban a los dos hombres, sino que mantenían la cabeza baja, evitando su mirada. El silencio se había vuelto más pesado, más palpable. Esteban no pudo evitar sentir que algo había cambiado en él. No era solo la extraña sensación que le había invadido mientras estaban en la isla. Era como si una parte de él hubiera despertado, una parte que no quería comprender completamente. Miró a Juan, pero su viejo amigo parecía estar tan absorto en sus pensamientos como él, caminando rápidamente sin pronunciar palabra. Cuando llegaron a la casa de Esteban, la puerta estaba entreabierta. Nadie en el pueblo solía dejar las puertas abiertas al caer la noche, pero algo le decía que su regreso sería muy diferente al habitual. Empujó la puerta con cautela y entró. Dentro,
Todo estaba en silencio. La luz de la lámpara titilaba suavemente, proyectando sombras alargadas en las paredes. Pero lo que más llamó la atención de Esteban fue el cuadro que colgaba en la pared principal. Un retrato antiguo de su abuelo, un hombre de mirada seria y gesto adusto, parecía haber cambiado de lugar. El rostro del anciano parecía ahora mirarlo fijamente, con una intensidad que Esteban no recordaba haber visto antes. De repente, el aire se hizo aún más denso, y una sensación de claustrofobia comenzó a invadirlo. Esteban se acercó al cuadro, sin poder evitar la sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando notó algo extraño en la esquina inferior derecha del retrato. Un pequeño trozo de tela, igual a las cintas que había visto en la isla, colgaba de la esquina, como si alguien lo hubiera colocado allí en ese mismo momento. Con la mano temblorosa, Esteban arrancó la tela del cuadro. La tela estaba mojada, como si hubiera estado sumergida en agua. Al tocarla, una oleada de frío recorrió su cuerpo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué relación tenía con el río? ¿Y qué conexión había entre el retrato de su abuelo y lo que acababa de suceder en la isla? Juan, que había seguido a Esteban sin decir una palabra, apareció en la puerta. Esteban no necesitó mirarlo para saber que él también sentía el peso de la situación. ¿Lo has visto?, preguntó Juan en voz baja, apuntando hacia la tela mojada. Esteban asintió, sin poder articular palabra. Algo mucho más grande que ellos estaba en juego, algo que los ataba al río, al pueblo y a sus propios orígenes. La tela del cuadro, la sensación de haber sido observados, el misterio de la isla. Todo parecía apuntar a una verdad oculta que nadie en el pueblo quería enfrentar. El río, murmuró Juan, y su voz estaba llena de una mezcla de temor y resignación. Es más de lo que creíamos. No se trata solo de agua, Esteban. Se trata de algo más. Algo que está tomando lo que no le pertenece. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Juan tenía razón. El río no era solo un curso de agua, sino un ente mucho más complejo, que parecía tener la capacidad de absorber, de consumir lo que encontraba en su camino. Y ahora, parecía que él y Juan formaban parte de esa historia, de ese ciclo que no podía romperse. La realidad de lo que había ocurrido en la isla comenzaba a calar en Esteban. El río había comenzado a reclamar su parte. No era solo el agua lo que se llevaba, sino también las almas, los recuerdos, las historias que lo rodeaban. La tela que había encontrado, la misma que había visto colgada en el árbol de la isla, ahora estaba en su casa, como un recordatorio de que nada en este lugar era como parecía. Mañana, dijo Esteban, con voz firme pero vacilante. Mañana regresaremos al río. Hay algo que debemos entender. Algo que no podemos ignorar más. Juan no respondió, pero su mirada lo decía todo. Ambos sabían que no podían escapar de la verdad que se les venía encima. El río, con sus aguas enigmáticas, los había marcado. Y ahora, no podían deshacerse de la sensación de que estaban profundamente ligados a él. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Esteban se quedó mirando la tela mojada en su mano, preguntándose cuánto más estaría dispuesto a sacrificar para desentrañar el misterio del río y la isla. Algo le decía que la historia estaba lejos de haber terminado. Capítulo 6. La noche del descubrimiento. La mañana siguiente llegó con un cielo cubierto de nubes grises. El aire, aún impregnado de la humedad de la noche, parecía pesado y cargado de presagios. Esteban se despertó antes que el sol, sus pensamientos agitados por la inquietud de los días anteriores. La tela que había encontrado colgando en el retrato seguía en su mente, y el sentimiento de que algo se les escapaba se intensificaba con cada paso que daba. No podía esperar más. Esa misma mañana decidió que irían al río. Juan, aunque reticente, había aceptado acompañarlo sin muchas palabras. Sabía que el asunto ya no se trataba de simples supersticiones, de leyendas del pueblo o de fantasías en la mente de Esteban. El río los llamaba de una manera extraña, profunda, como si todo lo que habían vivido hasta ahora fuera solo el preludio de algo mucho mayor. Ambos partieron al amanecer, cuando la neblina aún cubría la tierra y el pueblo permanecía en silencio. Tomaron el bote, y, esta vez, no hubo preguntas entre ellos. La isla parecía ser el único destino que importaba. La noche anterior, Juan le había hablado de los viejos relatos que los ancianos del pueblo contaban a los más jóvenes, historias de seres que habitaban en las aguas y que protegían ciertos secretos oscuros. El bote avanzaba con lentitud,
deslizándose sobre el agua quieta, como si el río mismo los estuviera observando. Esteban sentía una presión creciente en el pecho, y al mirar el paisaje familiar, todo le parecía extraño, ajeno, como si el mismo entorno que siempre conoció estuviera tomando una forma nueva, más temerosa. Juan, que llevaba el remo, rompió el silencio con una voz grave, cargada de melancolía. ¿Sabías que, hace muchos años, este río fue considerado sagrado por las tribus que habitaban estas tierras? Dijo, sin apartar la vista del agua. Decían que el río tenía la capacidad de sanar a los enfermos, pero también de castigar a aquellos que lo desobedecían. Esteban lo miró, confundido. ¿A qué te refieres?, preguntó, intentando comprender. Lo que quiero decir es que este río no es solo agua. Tiene poder. Un poder que va más allá de lo que imaginamos. Juan dejó el remo por un momento y miró fijamente a Esteban. Algunos creen que el río guarda un equilibrio, un contrato con quienes viven cerca de él. Si lo respetas, si sigues sus reglas, te cuida. Pero si lo rompes, ya sabes lo que pasa. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las cintas colgadas en el árbol de la isla, las que se movían como si tuvieran vida propia. Recordó el cuadro de su abuelo, con la tela que había encontrado colgando de él. Todo parecía conectarse de manera siniestra, como si estuviera atrapado en una trama que no podía entender completamente. A medida que se acercaban a la isla, el río se hacía más estrecho, sus aguas más turbulentas. La niebla comenzó a levantarse con lentitud, dejando ver la orilla de la isla, que parecía más oscura de lo que recordaban. El árbol al que habían llegado la última vez seguía allí, con sus ramas retorcidas, pero algo más extraño se podía ver, un resplandor débil, casi imperceptible, como si algo estuviera brillando en el centro de la isla. El bote tocó tierra, y Esteban y Juan se bajaron con paso firme. El aire estaba cargado de electricidad, como si la isla misma estuviera viva, respirando. ¿Viste eso?, preguntó Esteban, señalando el resplandor. Juan asintió lentamente, pero su rostro estaba tenso. No es normal, respondió, su voz tensa. Este no es un lugar común. Avanzaron hacia el centro de la isla, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Esteban podía sentir una presión en el aire, algo que parecía estar pidiéndoles que no siguieran. Pero algo los empujaba, una necesidad inexplicable de llegar hasta el corazón de la isla. Cuando llegaron al árbol, el resplandor era más fuerte. Estaba emanando de algo que colgaba entre las ramas, algo que no habían visto la última vez. Un pequeño objeto de cristal, perfectamente redondo, suspendido por una cuerda que se balanceaba suavemente con el viento. El objeto reflejaba la luz de manera extraña, creando destellos en las hojas y el suelo alrededor. Esteban se acercó al árbol con cautela. Al tocar el objeto de cristal, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Un estremecimiento lo atravesó, como si todo su ser estuviera siendo conectado a algo mucho más grande que él. Fue entonces cuando escuchó una voz, débil, casi inaudible, que salía del interior del árbol. «Vuelvan. No deberían estar aquí». Esteban retrocedió, aterrorizado, y Juan lo miró con los ojos muy abiertos. La voz había sido clara, profunda, y llena de desesperación. «¿Escuchaste eso?», preguntó Esteban, con la voz quebrada. Juan asintió, pálido. Sin decir una palabra, ambos comenzaron a retroceder, sintiendo que una presencia los observaba desde las sombras. Cada paso que daban era más pesado, como si algo estuviera tirando de ellos, intentando detenerlos. De repente, un fuerte ruido, como un crujido profundo, resonó a través de la isla. Un estremecimiento recorrió el suelo, y las ramas del árbol comenzaron a moverse violentamente. Las cintas que colgaban de sus ramas se enredaron entre sí, creando una danza frenética en el aire. El resplandor del objeto de cristal se intensificó, iluminando todo a su alrededor con una luz cegadora. «Tenemos que irnos», gritó Juan, empujando a Esteban hacia el bote. Ambos corrieron hacia la orilla, pero el río, ahora embravecido, parecía estar esperándolos. El agua se agolpaba en la orilla, creando pequeñas olas que golpeaban el bote con furia. Cuando finalmente llegaron a él y comenzaron a remar hacia el otro lado, la isla se quedó atrás, pero la sensación de que algo los había seguido no desaparecía. Esteban no podía dejar de mirar hacia atrás, sintiendo que el río, la isla, y todo lo que había pasado esa mañana no podían quedar atrás tan fácilmente.
Sabía que el río no los dejaría escapar tan fácilmente. Capítulo 7. La sombra en las profundidades. El regreso al pueblo fue tenso y cargado de un silencio pesado. El sol había comenzado a ponerse cuando Esteban y Juan llegaron al puerto, pero el aire seguía siendo denso, como si la isla no los hubiera dejado ir completamente. Mientras remaban de regreso, Esteban sentía una presión creciente en el pecho, como si algo invisible estuviera vigilándolos desde el río, algo que no podían comprender del todo. El pueblo los recibió con la misma quietud que los había acompañado durante su vida, pero esa paz exterior contradecía lo que sentían en su interior. Nadie les preguntó sobre su visita a la isla, y el hecho de que ni siquiera mencionaran el extraño resplandor o la voz del árbol les dio una sensación aún más inquietante. Parecía como si todo el mundo estuviera consciente de algo que ellos ignoraban, o tal vez, como si todos compartieran un secreto que no querían revelar. En cuanto llegaron a la casa de Esteban, este sintió un impulso inexplicable de cerrar las ventanas y asegurarse de que nadie pudiera verlos desde fuera. Algo le decía que el peligro no se había ido. El río seguía allí, con su murmuro constante, pero ahora, más que nunca, sentía que algo lo acechaba. Era como si el agua misma estuviera buscando algo que le pertenecía. ¿Por qué lo llamaron?, preguntó Esteban en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo. ¿Por qué esa voz en el árbol? ¿Qué nos estaba advirtiendo? Juan lo miró, con los ojos llenos de incertidumbre y miedo. No lo sé, Esteban. Pero hay algo mucho más grande de lo que pensábamos. Esta no es una historia que podamos entender con simples explicaciones. Es como si el río tuviera una voluntad propia, algo que nosotros no podemos controlar ni comprender. Esteban asintió lentamente. La sensación de estar atrapado en una red invisible se había apoderado de él. Todo lo que había conocido hasta ahora parecía perder sentido frente a la presencia de algo mucho más antiguo y enigmático que el río mismo. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza y las sombras danzaban en las paredes, Esteban no pudo dormir. Se levantó varias veces, observando a través de la ventana, sin poder quitarse la sensación de que algo los estaba observando, que el peligro acechaba en las sombras. En cada rincón, sentía el peso de una presencia invisible, como si el río no los hubiera dejado ir. Y más aún, como si la isla y su poder oscuro estuvieran comenzando a reclamar lo que les pertenecía. A la mañana siguiente, Esteban salió temprano. Necesitaba despejar su mente y encontrar respuestas. Caminó hacia el muelle sin rumbo fijo, sin esperar encontrar a nadie, pero para su sorpresa, un anciano del pueblo lo esperaba allí. El hombre, de rostro arrugado y mirada penetrante, se acercó a él con lentitud, como si hubiera estado esperando que llegara. «He estado esperando por ti, Esteban», dijo el anciano, su voz grave y cargada de sabiduría. «Sé lo que has visto. Y sé lo que has sentido». Esteban lo miró, desconcertado. «¿Cómo sabe lo que he visto?», preguntó, sin poder evitarlo. El anciano sonrió, pero su expresión era triste. «No soy el único que ha sentido el llamado del río. Muchos han venido antes que tú, buscando respuestas. Pero pocas veces han salido con lo que buscaban». El aire parecía volverse aún más denso a medida que el hombre hablaba, como si las palabras del anciano tuvieran un peso que se dejaba sentir en el entorno. Esteban sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué significa todo esto?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. El anciano lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras antes de responder. «El río guarda secretos. Secretos que no están destinados a ser revelados. El árbol en la isla, la voz que escuchaste, son solo manifestaciones de una fuerza mucho más grande. Esa fuerza ha estado esperando, aguardando por alguien que tuviera el coraje de enfrentarse a ella. Pero debes saber que, al hacerlo, te has marcado. No habrá vuelta atrás». Esteban sintió que su mente comenzaba a dar vueltas. Cada palabra del anciano parecía llenar los huecos de una historia que no quería comprender, pero que sentía que estaba inevitablemente ligada a su destino. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz quebrada. El anciano hizo una pausa, y luego, con tono grave, respondió: «Lo que el río quiere no siempre es lo que nosotros queremos. Si decides seguir adelante, no pienses que podrás escapar. El río no se olvida de aquellos que lo desobedecen. Ya has cruzado una línea, Esteban. Lo único que puedes hacer ahora es aceptar las consecuencias».
El anciano se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia el final del muelle. Antes de desaparecer en la neblina, se giró una última vez, con una mirada triste, añadió. Recuerda, lo que el río toma, no lo devuelve. Con esas palabras resonando en su mente, Esteban se quedó allí, mirando al horizonte, sin saber si debía seguir buscando respuestas o si lo mejor era alejarse de todo esto. Pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde para huir. Capítulo 8. La voz del río. El día siguiente fue sombrío y gris. El aire, cargado de humedad, hacía que el paisaje pareciera aún más melancólico, y Esteban, aunque deseaba encontrar respuestas, no podía sacudirse la sensación de que algo lo perseguía. El anciano le había hablado con tal gravedad, que sus palabras aún resonaban en su mente, haciéndole pensar que lo que había comenzado en la isla no terminaría tan fácilmente. Después de la conversación con el hombre del muelle, Esteban se sintió dividido. Por un lado, algo en él seguía buscando las respuestas que tanto necesitaba, pero por otro, la sensación de estar atrapado en un destino que no podía controlar lo embargaba. Todo a su alrededor parecía advertirle que ya había cruzado un límite del cual no podría volver atrás. Aquel día, tras recorrer sin rumbo fijo las calles del pueblo, Esteban decidió acercarse nuevamente al río. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo, comprender cómo el agua de ese lugar, tan familiar, se había convertido en algo peligroso, un enigma que no lo dejaba en paz. Cuando llegó al puerto, el río lo recibió en silencio, sin agitarse, pero con una corriente fuerte que parecía arrastrar todo a su paso. Esteban se sentó cerca del borde, observando las aguas, que reflejaban la niebla gris que se extendía desde la isla. De repente, una voz, apenas un susurro, se filtró a través del viento, como si el río mismo estuviera intentando hablarle. «Vas a escuchar». La voz era lejana, casi imposible de distinguir, pero Esteban la oyó claramente, como si viniera desde el fondo de sus pensamientos. El joven se levantó, sobresaltado, mirando a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, algo en el aire le decía que la voz no provenía de otro ser humano. Estaba conectado al río, de alguna manera. Era como si el río quisiera revelarle algo, pero no sabía cómo. Poco después, se acercó una figura conocida, Juan. Lo miró con sus ojos cansados, pero su rostro mostraba un dejo de preocupación. «Te vi aquí. ¿Aún buscas respuestas?», preguntó con tono grave. Esteban lo miró y asintió. La sensación de que algo lo arrastraba, que había algo más allá de lo visible, lo mantenía atado a ese lugar. No podía marcharse sin entender qué estaba ocurriendo. «Sí, no puedo dejarlo. Hay algo en el río, algo que me llama, algo que me habla». Juan, al escuchar esas palabras, frunció el ceño. Sabía que Esteban estaba al borde de la locura, pero también comprendía que había algo en ese río que no podían comprender completamente. No se trataba solo de una leyenda, ni de una superstición. El río tenía una fuerza real, tangible, que estaba por encima de todo lo que conocían. «Esteban», comenzó Juan, mirando al horizonte. Hace muchos años, los viejos del pueblo hablaban de una presencia en el río, algo que no debía ser despertado. Pero no todos los que se acercaron lo hicieron con buenas intenciones. Algunos creyeron que podrían controlarlo, que podrían dominar esa fuerza. Pero el río no es algo que se pueda dominar, y aquellos que lo intentaron nunca volvieron. Esteban lo miró, sintiendo que esas palabras confirmaban sus temores. Había algo oscuro, algo que había estado esperando, y él había caído en la trampa sin siquiera saberlo. «Lo sé, lo siento, Juan. Pero no puedo detenerme. Algo en mí me dice que lo debo hacer, que debo seguir este camino. Tal vez, si entiendo lo que está sucediendo, podré salvarnos de lo que está por venir». Juan suspiró, su mirada llena de preocupación y desilusión. «No sé si puedas salvarnos, o salvarte a ti mismo. Pero si decides seguir adelante, no lo hagas solo. Este río no es un lugar que debas enfrentar sin alguien a tu lado». Esteban se quedó en silencio, mirando a su amigo. ¿Estaba tomando la decisión correcta? La duda se cernía sobre él, pero algo lo empujaba a seguir, a desentrañar el misterio, aunque sabía que las consecuencias podrían ser mayores de lo que podía imaginar. Mientras se quedaban en silencio junto al río, la voz volvió a escucharse, esta vez más clara, más fuerte. «El precio será alto», susurró el viento, y el agua comenzó a agitarse, como si respondiera a las palabras.
Esteban sintió un estremecimiento profundo, como si el río estuviera advirtiéndole de lo que estaba por venir. La sensación de que había cruzado una línea invisible ya no lo abandonaba. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Capítulo 9. La oscuridad del pasado. La niebla se había levantado parcialmente durante la mañana siguiente, pero el ambiente seguía siendo opresivo. El río parecía más oscuro que de costumbre, y las aguas se agitaban sin razón aparente. Esteban y Juan, junto al anciano del muelle, se dirigieron al lugar donde habían escuchado la misteriosa voz la última vez. Era como si todo en el aire estuviera invitándolos a adentrarse más, a descubrir lo que había estado oculto en la penumbra durante tanto tiempo. El anciano, con su mirada penetrante, caminaba delante de ellos, liderando el camino con paso firme. Aunque no decía una palabra, su presencia tenía un peso inconfundible, como si supiera exactamente qué había que hacer, pero estuviera esperando a que los jóvenes llegaran a sus propias conclusiones. El lugar que buscaban era una pequeña cueva junto al río, un sitio apartado donde pocos se atrevían a ir. La historia hablaba de antiguos ritos que se realizaban allí, sacrificios y pactos con el río, pero nadie había confirmado esos relatos. «Este es el lugar», dijo el anciano finalmente, al detenerse frente a la cueva. Su voz sonó grave y resonó en la atmósfera silenciosa. Esteban pudo ver cómo sus ojos brillaban con un conocimiento oscuro, como si lo que estaba a punto de suceder ya estuviera escrito. La entrada de la cueva estaba cubierta por un espeso manto de hiedra, y el aire que salía de ella era frío, incluso a plena luz del día. El viento a su alrededor comenzó a soplar con fuerza, como si el río estuviera reclamando el lugar. Los tres se adentraron, y el silencio los envolvió con cada paso que daban. La cueva no era profunda, pero el aire dentro de ella parecía espeso, pesado. Esteban sintió que cada respiración se volvía más difícil, y la sensación de que algo lo observaba desde las sombras creció con fuerza. Juan, a su lado, parecía igualmente intranquilo, pero ninguno de los dos se atrevió a hablar. La atmósfera era demasiado densa para que las palabras pudieran romper el hechizo del lugar. En el centro de la cueva, había una piedra grande, lisa y oscura, cubierta con símbolos extraños y gastados por el tiempo. Esteban se acercó cautelosamente, sintiendo que todo lo que había aprendido hasta ese momento no era suficiente para entender lo que estaba sucediendo. La voz del río, la presencia en la isla, las advertencias del anciano, todo parecía converger en ese punto. «Este es el altar», dijo el anciano con tono grave. «Aquí fue donde muchos vinieron a buscar poder, respuestas, pero pagaron un precio que jamás pudieron comprender. El río toma lo que le pertenece, y no hay forma de detener su curso». Esteban observó los símbolos en la piedra, pero no entendía su significado. Sin embargo, una parte de él sentía que sabía lo que debía hacer. Las palabras del anciano y la extraña conexión con el río lo guiaban hacia este momento, hacia este lugar. Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, sin importar lo que eso significara. «El río está buscando a alguien», susurró Esteban, más para sí mismo que para los demás. «Busca algo que le pertenece. Y nosotros hemos despertado su interés». El anciano lo miró fijamente. «No hay vuelta atrás. Esteban, lo que has tocado es más grande de lo que puedes imaginar. El río no olvida a aquellos que lo llaman, y ahora, más que nunca, deberás tomar una decisión. Cada uno tiene su destino, pero no todos lo cumplen como esperan. Este lugar no es solo un altar de sacrificios. Es el umbral entre lo conocido y lo desconocido. El río, la fuerza que habita en él, no lo controlas. El que cree que puede hacerlo, se convierte en parte de la corriente». Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Esteban, pero lo que sentía no era miedo, sino una extraña sensación de obligación, como si todo en su vida lo hubiera llevado hasta allí. Si se apartaba ahora, si huía de lo que había comenzado, no podría vivir consigo mismo. Juan, que había estado callado todo el tiempo, se acercó a la piedra y la tocó con cautela. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y su rostro palideció al instante. «Esteban, esto es más real de lo que pensábamos», dijo con voz temblorosa. «Debemos salir de aquí». Pero Esteban, con la mirada fija en los símbolos en la piedra, no lo escuchaba. El río, la isla, la voz, todo estaba conectado, y ya nada lo haría retroceder. «No puedo irme, Juan. No sin entender lo que está pasando. El río me ha marcado, y no voy a huir.
De repente, el viento en la cueva se intensificó, y los ecos de la voz misteriosa del río resonaron nuevamente, más fuertes que nunca. Vas a pagar el precio. El murmullo del río se entrelazó con las sombras, llenando el aire de un presagio ominoso. Esteban respiró profundamente, sabiendo que había llegado demasiado lejos para arrepentirse. El destino, por alguna razón, lo había llevado hasta aquí. No quedaba espacio para dudas. La respuesta estaba en las profundidades del río. Capítulo 10. El peso del precio. La atmósfera en la cueva se volvía cada vez más sofocante, como si la misma tierra estuviera esperando algo. El viento a su alrededor aullaba, empujando con fuerza las hojas secas hacia las grietas de las rocas. Esteban no podía apartar la vista de la piedra central, cubierta de símbolos, los cuales empezaban a parecerse a algo familiar, como si un fragmento de su memoria estuviera tratando de desvelarse. Juan, temblando ligeramente, se alejó de la piedra, mirando a su amigo con creciente desesperación. Cada palabra del anciano había comenzado a tomar forma en su mente, y los temores que había guardado hasta ese momento ahora parecían tener sentido. El río, la isla, el altar, todo estaba relacionado, ¿pero a qué costo? Esteban, esto no es un juego, dijo con voz baja, pero cargada de urgencia. Te lo he dicho antes, este lugar no es algo que podamos controlar. El río no nos pertenece, y lo que estás haciendo ahora podría ser lo último que hagas. Pero Esteban, inmóvil, no respondía. Había algo dentro de él que lo mantenía anclado a esa piedra, a esos símbolos. Algo que lo empujaba a seguir, que le decía que necesitaba comprender lo que ocurría, aunque eso significara enfrentarse a las consecuencias. No podía marcharse sin saber que estaba reclamando el río, por qué lo había marcado, por qué sentía ese peso en su pecho cada vez que pensaba en el agua. De repente, una sombra pasó rápidamente por el borde de la cueva. Esteban giró la cabeza, pero no vio nada. El viento se desvió de golpe, como si algo hubiera perturbado la calma. Los ecos del río, hasta ese momento apenas audibles, comenzaron a intensificarse, llenando el espacio con un murmullo que parecía venir desde lo más profundo del agua. Vas a pagar el precio, susurró el viento, de nuevo, con la misma intensidad que la voz anterior. Esteban cerró los ojos por un instante, buscando un entendimiento, una solución. El peso de la amenaza que se cernía sobre él era como un manto negro que caía sobre su alma. Sabía que no podía escapar. De alguna manera, el río había reclamado su lugar en su vida, y si quería respuestas, tendría que aceptarlo. Fue entonces cuando el anciano, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó lentamente, colocando una mano sobre el hombro de Esteban. El precio no es algo que se pueda evitar. El río exige sacrificios, siempre lo ha hecho. Aquellos que desobedecen su voluntad terminan siendo parte de él, y no hay manera de liberarse. Tú has llegado demasiado lejos. Nadie más lo ha hecho, y ahora, el río te ha marcado. Solo hay una forma de salir de esto. Esteban lo miró, buscando una respuesta en sus ojos, pero lo que vio fue una tristeza profunda, como si el anciano ya hubiera visto demasiados antes que él, atrapados en la misma red que ahora lo rodeaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó Esteban, su voz quebrada. El anciano bajó la mirada y susurró. Debes enfrentar lo que has despertado. El río no olvida a quienes le han desafiado, y la única manera de liberarte es hacer un sacrificio. Debes devolver lo que tomaste. El río exige equilibrio. Algo debe irse, algo debe ser entregado. Las palabras del anciano fueron como un golpe en el estómago. Esteban entendió de inmediato que no se trataba de una simple decisión. La única forma de salir del círculo en el que se encontraba era ofrecer algo en el altar, algo que no pudieran recuperar. El precio por su curiosidad, por haber desvelado los secretos de la isla, por haber llamado al río, era más grande de lo que había anticipado. Juan, incapaz de comprender el peso de las palabras del anciano, miró a Esteban con ojos llenos de miedo. No, no lo hagas, dijo, casi suplicando. Hay otra forma, debe haberla. No puedes entregar tu vida por esto. Esteban lo miró por un momento, y luego, con una resolución que no había tenido antes, se volvió hacia el anciano. ¿Qué debo entregar?, preguntó, con voz firme. El anciano asintió lentamente. El río pide algo que ya no pertenece a este mundo. Algo que tú creías tuyo, pero que nunca lo fue.
Solo entonces podrás deshacer el lazo que te une a él. Y si lo haces, el río te olvidará, pero te costará mucho más que un simple sacrificio. Esteban sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no había marcha atrás, que el río lo había atrapado en su corriente, y que el sacrificio que le pedía no solo era físico, sino algo mucho más profundo. ¿Estoy dispuesto a perderlo? Se preguntó en silencio, mirando la piedra, los símbolos, como si de allí dependiera su vida. Un grito lejano, casi inaudible, se elevó desde el interior de la cueva, como si el río estuviera comenzando a reclamar lo que le pertenecía. Esteban no pudo evitar estremecerse. La presencia del río se volvía más poderosa, más cercana, como una fuerza que se filtraba bajo su piel. Sabía lo que debía hacer, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que las consecuencias serían mucho peores de lo que había imaginado. Capítulo 11. La decisión final. La cueva parecía cerrarse a su alrededor. El aire se volvía más pesado con cada respiración, y la voz del río, ahora clara y resonante, retumbaba en las paredes de roca, como un eco interminable. Esteban sentía como el destino lo arrastraba, sin poder evitarlo. La presencia del anciano y la sombra del sacrificio se cernían sobre él, envolviéndolo con una certeza amarga, no había vuelta atrás. Juan, a su lado, parecía más perdido que nunca. La angustia lo había llevado al límite, y su rostro estaba marcado por el terror, como si hubiera comprendido que todo lo que había sucedido hasta ahora no era un sueño ni una pesadilla pasajera. Era real. El río, el sacrificio, la isla, todo se unía en ese momento crítico. Esteban, por favor, dijo Juan, con voz quebrada, no lo hagas. Sabes que no puedes darle lo que quiere. No puedes perderlo todo. Esteban lo miró, pero su mente estaba ya más allá de las palabras. Sabía que Juan no podía entender lo que sentía, lo que el río le pedía. Este no era un dilema que se resolviera con una simple negativa, ni con una huida. Esteban había llegado a un punto en el que su destino no dependía de su voluntad, sino de una fuerza mucho más antigua y poderosa, algo que había estado esperando pacientemente a ser despertado. El anciano se acercó más, su mirada profunda y cargada de años de sabiduría, y en sus ojos brillaba una tristeza infinita. Debes comprender, joven, dijo, su voz grave como un trueno, que este sacrificio no es para ti, ni para mí. No es un pago que el río te exija solo porque lo desees, sino porque has tocado algo que no deberías haber tocado. El equilibrio de la vida y la muerte, el paso del tiempo, todo está vinculado al flujo de estas aguas. El sacrificio es la única forma de restaurar ese equilibrio. Esteban tragó saliva, el miedo comenzando a anidar en su pecho. Sabía que el río no lo soltaría, que su destino estaba sellado, y la única forma de librarse de su peso era hacer lo impensable. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si ya no tuviera fuerzas para decir las palabras con claridad. El anciano, observando la desesperación en sus ojos, asintió lentamente. Debes entregar lo más valioso que posees. Algo que para ti significa más que la vida misma. Solo entonces el río se retirará y te dejará ir, pero el precio será alto. Lo que entregues no podrás recuperarlo jamás. Esteban sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si el mundo entero lo estuviera presionando. Miró a Juan, pero no hubo consuelo en su rostro. El joven, incapaz de comprender la magnitud de la situación, había comenzado a comprender que Esteban no podía escapar. No puedo entregar lo que me queda, dijo Esteban, casi sin poder respirar. Pero sabía que no había alternativa. Sabía que la sombra del sacrificio lo seguiría hasta el final, y no había lugar en el que pudiera ocultarse. El río seguía retumbando en sus oídos, como si estuviera susurrándole al alma. Los ecos de la voz del agua eran más claros ahora, y parecía como si el río le hablara directamente, como si las aguas pudieran leer su mente. Lo que tomas debe ser devuelto, susurró la voz, como un canto lejano y antiguo. Esteban dio un paso adelante, se acercó a la piedra que servía como altar y extendió la mano, tocando la superficie fría y lisa. Los símbolos comenzaron a brillar débilmente bajo su toque, como si la piedra estuviera viva. Su corazón latía con fuerza, como si también él sintiera la presión del río que le pedía algo que solo él podía dar. Esteban, dijo Juan, con desesperación en la voz, no lo hagas. No puedes perderlo todo. Pero Esteban, con la mente fija en la decisión que ya había tomado,
Se inclinó sobre la piedra y susurró las palabras que no quería pronunciar, pero que sabía que debía decir. Lo haré por la paz. El río, al oír estas palabras, pareció callarse, y la atmósfera que los rodeaba se tensó. El sacrificio había comenzado, y Esteban, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él se calmaba, aunque sabía que esa calma venía a un precio terrible. Un resplandor, suave y aterrador a la vez, emergió de la piedra, y las aguas del río comenzaron a agitarse, como si la corriente estuviera reclamando lo que se le había prometido. Los símbolos brillaron con fuerza, iluminando la cueva en una luz fría y mortecina. El río ha aceptado tu sacrificio, susurró el anciano, mientras las aguas se alzaban y la oscuridad comenzaba a envolverlos. La última imagen de Esteban fue la de las aguas del río, reflejando su propio rostro, transformado por el peso del sacrificio, antes de que todo se desvaneciera en un torrente de sombras y murmullos del pasado. Capítulo 12. La oscuridad del sacrificio. La cueva estaba en absoluto silencio. Esteban no sabía cuánto tiempo había pasado, pero el peso de la oscuridad era opresivo. La luz que había iluminado la cueva momentos antes se desvaneció como una estrella fugaz, dejando solo una sensación de vacío. Los ecos del río, que antes retumbaban con fuerza, se habían apagado, como si las aguas mismas hubieran dejado de existir. Esteban trató de moverse, pero el suelo de la cueva parecía haberse vuelto inerte, inmóvil, y él mismo sentía como si el aire que lo rodeaba ya no fuera suficiente para mantenerlo con vida. El sacrificio, que había parecido inevitable y necesario en su mente, ahora lo había dejado con una sensación de desolación, como si estuviera flotando en un abismo sin fin. El rostro del anciano ya no estaba allí. La figura que había sido su guía en este viaje parecía haberse desvanecido, y solo quedaba el recuerdo de sus palabras. El sacrificio no es solo una entrega, Esteban. Es un precio por la paz, sí, pero también por el olvido. Las palabras del anciano retumbaban en su mente, y Esteban comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Lo que había entregado no era solo algo tangible, algo físico. Había entregado algo mucho más profundo, algo que jamás podría recuperar. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz baja, su alma llena de arrepentimiento y confusión. Había sentido una urgencia al tomar la decisión, pero ahora que el peso de las aguas lo había reclamado, la verdad era más amarga de lo que había anticipado. Un susurro se levantó en la cueva, casi imperceptible, pero lo suficiente para que Esteban lo escuchara. Era el mismo susurro del río, el murmullo que lo había acompañado desde el principio. Pero esta vez, no estaba reclamando algo más. El río parecía satisfecho. El precio ha sido pagado. La voz sonó clara, profunda, como una corriente que fluía a través de sus pensamientos. Pero Esteban no sentía alivio. La paz que había anticipado no llegó. En lugar de eso, un vacío helado lo envolvía por completo. Y entonces, en el centro de la cueva, apareció una figura. No era humana, ni completamente material. Su presencia era como una sombra que se deslizaba sobre la superficie del agua, como una manifestación del mismo río, nacida del sacrificio que había hecho Esteban. La figura se acercó lentamente, su contorno indistinto, pero su mirada era clara. Los ojos brillaban con un resplandor inquietante, una mezcla de tristeza y sabiduría ancestral. Esteban, ¿has comprendido ahora lo que has entregado?, preguntó la figura con voz grave. Esteban, incapaz de responder, solo pudo mirar hacia la sombra que lo observaba, tratando de entender lo que había sucedido. Pero algo en su interior le decía que las consecuencias de su sacrificio no terminarían en esa cueva. Lo que entregaste no fue solo una cosa, Esteban. Has dado parte de ti mismo, de tu ser más profundo. El río no solo toma lo físico, lo que se le ofrece es la esencia misma. No hay vuelta atrás. Esteban intentó hablar, pero su voz se perdió en la vastedad del lugar. No podía entender, no podía procesar la magnitud de lo que había hecho. Sentía como la figura del río lo observaba, como si estuviera esperando una reacción. El río había tomado lo que le correspondía, pero lo que quedaba era el eco de una vida que ya no sería la misma. Esteban, a pesar de todo lo que había hecho para restaurar el equilibrio, no podía evitar sentir que algo dentro de él se había perdido para siempre. ¿Qué sucederá ahora?, logró preguntar finalmente. La figura, que parecía no tener forma definida, se disolvió en la oscuridad como si fuera absorbida por el mismo río,
dejando tras de sí solo el eco de sus palabras. Solo el tiempo dirá. El sacrificio es eterno, y solo aquellos que lo entienden realmente pueden hallar la paz que buscan. Pero ya nada será igual para ti, Esteban. Con estas palabras, la cueva volvió a sumirse en el silencio. Esteban se quedó allí, solo, inmóvil, con la sensación de que algo profundo había cambiado dentro de él. El río ya no lo reclamaba, pero la paz que había buscado se había desvanecido. En su lugar, solo quedaba la sombra de un sacrificio cuyo costo era mucho mayor de lo que había anticipado. Ahora, el río lo había olvidado, pero Esteban nunca olvidaría lo que había tenido que entregar. Su alma, su ser, su vida. Todo se había convertido en parte de la corriente, arrastrado por la fuerza de la naturaleza que había desvelado. Y mientras la oscuridad lo envolvía, supo que el río seguiría fluyendo, como siempre lo había hecho, y que el sacrificio que había hecho jamás podría ser deshecho. Capítulo 13. El regreso al mundo. El eco del río se había desvanecido, y con él, el misterio que había envuelto a Esteban desde que puso un pie en la cueva. Ahora, al salir de la oscuridad, un sentimiento extraño lo embargaba. Ya no sentía el peso del sacrificio en su alma, ni la desesperación que lo había acompañado en su travesía. Sin embargo, la paz que tanto había deseado seguía esquiva. Algo en su interior se había alterado de manera irreversible. Esteban ya no era el mismo. Mientras caminaba hacia la salida de la cueva, el aire fresco de la montaña acariciaba su rostro, pero en lugar de sentir alivio, una profunda sensación de desconexión lo invadió. El mundo exterior parecía lejano, como si todo lo que había vivido, todo lo que había sido, fuera una mentira, una ilusión que había perdido su validez. La luz del día, el canto de los pájaros, el murmullo de los árboles, todo le parecía extraño, ajeno. Cuando finalmente emergió de la cueva, las primeras luces del amanecer pintaban el cielo con tonos de naranja y rosa. El paisaje, tan familiar, parecía extraño e inalcanzable, como si hubiera cruzado un umbral sin retorno. Cada paso que daba lo alejaba más de la cueva y, al mismo tiempo, lo acercaba a una realidad que ya no entendía. Recordaba las palabras del anciano: el sacrificio es eterno, y solo aquellos que lo entienden realmente pueden hallar la paz que buscan. Pero Esteban no había encontrado paz. Había encontrado solo el vacío de algo perdido, y la sensación de que su vida, su propósito, se desvanecía con cada segundo. ¿Qué había ganado realmente? ¿Había restaurado el equilibrio? ¿O había caído en un abismo del que nunca podría regresar? Se sentó sobre una roca, con la cabeza entre las manos, tratando de ordenar sus pensamientos. Las imágenes del sacrificio aún flotaban en su mente, como sombras que lo acechaban. El sacrificio no solo había sido físico, ni siquiera solo mental. Había tocado algo mucho más profundo, la esencia de lo que era, de lo que significaba ser humano. Un ruido lo sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista y vio a Juan acercándose, su rostro preocupado. «Te he estado buscando», dijo Juan, con una mezcla de alivio y ansiedad en su voz. «Esteban, ¿qué ha pasado? Estás diferente». Esteban lo miró fijamente, sin saber qué decir. ¿Cómo podría explicarle lo que había sucedido? ¿Cómo podía contarle que el sacrificio que había hecho había cambiado la esencia misma de su ser? «No lo sé», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «No sé qué ha pasado. Solo sé que nada será igual». Juan, con los ojos llenos de preguntas, se acercó más. Pero Esteban sabía que no podía, ni debía, explicarle nada. Había algo en su interior que no se podía compartir, algo que solo él podría entender, si es que alguna vez llegaba a comprenderlo por completo. El silencio entre ellos se alargó, pesado, como si el mundo entero estuviera esperando una respuesta que Esteban no tenía. Finalmente, se levantó de la roca y comenzó a caminar. Juan lo siguió, pero sin decir nada más. Mientras caminaban por el sendero, el paisaje seguía cambiando a su alrededor. Las sombras de las montañas parecían alargarse, como si el día se despidiera lentamente. Esteban no sabía qué futuro le aguardaba, ni siquiera si algún día podría hallar paz. Lo único que sabía era que el sacrificio ya había sido hecho, y no había vuelta atrás. El río, que había sido testigo de su lucha, ahora lo había dejado ir, pero el precio era más alto de lo que había imaginado. Esteban, con cada paso, sentía que algo se desvanecía dentro de él, como si el sacrificio lo hubiera arrastrado a un lugar del que nunca podría regresar.
Y mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse detrás de las colinas, Esteban se dio cuenta de que no importaba a dónde lo llevara el camino. Lo único que importaba era que ya nada era lo mismo, y que, por fin, el río había reclamado lo que le correspondía. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides apoyar el canal con tu like y suscripción. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes. Gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima.